del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, acerquémonos limpios del corazón para participar dignamente en esta celebración del banquete de su palabra y de su Eucaristía, reconociendo delante de Dios humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, luz que ilumina a todas las naciones, concede a todos los pueblos gozar de paz duradera e infunde en nuestros corazones aquella maravillosa luz que encendiste en el corazón de nuestros padres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto, y de ello damos testimonio, que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en Él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto llega a la perfección el amor que Dios nos tiene, en que esperamos con tranquilidad el día del juicio, porque nosotros vivimos en este mundo en la misma forma que Jesucristo vivió. En el amor no hay temor, al contrario, el amor perfecto excluye el temor, porque el que teme mira al castigo, y el que teme
no ha alcanzado la perfección del amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Aleluya, Gloria a ti, Cristo Jesús, que has sido proclamado a las naciones. Gloria a ti, Cristo Jesús, que has sido anunciado al mundo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua, poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: ánimo, soy yo, no teman. Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto
Y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. En la primera lectura de la primera carta del apóstol San Juan, seguimos en la misma tesitura de la dinámica del amor. Cómo se ha manifestado en Jesucristo nuestro Señor, hecho hombre. Pero hay aquí un término que se relaciona mucho con el contenido del Evangelio que acabamos de escuchar en Marcos y que le es contrario al amor. Es el temor. El que ama no ha perdido este gran amor con el cual Dios nuestro Señor en su Hijo Jesucristo nos ha arropado. El que teme no ha entendido el misterio del amor. Cuando aquellos discípulos se dan cuenta quién es Jesús, pensando que se trataba de un fantasma, y después de no haber comprendido bien el episodio de la multiplicación de los panes, porque dice al final el Evangelio, tenían la cabeza, la mente como embotada. Pensaban pues que se trataba de un fantasma. Y uno se pregunta con toda honestidad si seguimos verdaderamente reconociendo quién es Jesús para nosotros, Verbo eterno del Padre encarnado, como lo escuchamos en la primera carta de Juan, o sigue siendo para nosotros un fantasma. Cuando lo reconocemos y lo reconocemos como quien es, aquel del cual dice Juan en el prólogo de su Evangelio también, que ha puesto su tienda o su morada entre nosotros, uno que se ha hecho hombre en medio de nosotros, aquel que ha venido a los suyos y los suyos no lo han recibido, no lo han reconocido, pero que a los que lo han reconocido les ha dado el ser hijos de Dios. Ahí, mis hermanos, nos damos cuenta cómo finalmente la verdad del misterio del Verbo encarnado está en esas palabras que Jesús les dice con tanta determinación a sus discípulos. ánimo, soy yo. No tengan miedo. Es decir, hemos nacido, mis hermanos, del amor y en el amor. El temor todavía es un estadio
bastante elemental y primitivo y pobre en relación con el reconocimiento de Jesús como el Hijo de Dios encarnado, como lo dice Juan en la primera lectura. Quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios ha salido del temor y se mueve en la dinámica del amor. Bueno, pues al ir poco a poco terminando el tiempo de la Navidad, el tiempo litúrgico de la Navidad, con la fiesta del bautismo del Señor, vamos, no sin dificultad, reconociendo quién es verdaderamente Jesús, Hijo de Dios hecho hombre, que ha tomado, siendo Dios se hizo hombre, que ha tomado la condición humana y que nos ha rescatado del temor y que nos ha hecho capaces de entender claramente sus palabras. No tengan miedo, soy yo, les está confesando Dios en medio de ustedes. Ánimo pues, no pueden seguir viendo, como se dice coloquialmente o lo repite tanto el lenguaje de nuestra gente, moros con tranchetes. No, ánimo, soy yo, no tengan miedo. ¿Cuántos son, mis hermanos, los miedos o el conjunto de miedos que ahora y aquí ensombrecen la alegría y el gozo de nuestras vidas al celebrar el misterio de la encarnación y al conocer que ese misterio de salvación se ha hecho para todos los hombres, para todas las gentes, para todas las lenguas y culturas, para aquellos que decimos son buenos, pero también para aquellos que no lo son tanto. Ese es el misterio de la manifestación, de la encarnación del Verbo que celebramos durante la fiesta o solemnidad de la Epifanía y que se prolonga hasta esa solemnidad y luego toda la próxima semana después de la octava de Navidad. Que el Señor nos conceda reconocerlo tal cual es, sin ponerle absolutamente nada y sin quitarle absolutamente nada. Porque al Evangelio, palabra de Dios hecha hombre, no se le necesita agregar ni quitar nada. Nosotros no podemos predicar lo que el Evangelio no dice, sino que necesitamos decir lo que el Evangelio dice. Dicere en latín significa dar a luz. No solamente comprender con la cabeza y con la inteligencia, sino ser iluminados. Y eso es lo que ha hecho con nosotros y en nosotros el gran misterio de la encarnación y luego el regalo de la manifestación de Jesús hecho hombre para todas las gentes, para todos los pueblos, para nosotros. No es Jesús lo que nosotros sentimos, no es ese Verbo, palabra eterna del Padre encarnada, lo que nosotros gustamos o lo que nosotros imaginamos o pensamos. No, es Él quien yo soy, como decíamos ayer. Jesús es el yo soy del Padre.
Y eso lo reconocemos tantas veces, dicho por el mismo Jesús en todo el Evangelio. Nos hace falta reafirmar constantemente nuestra fe y nuestra confesión de fe en la encarnación. Y claro, lógicamente, proclamar que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí es donde nuestros temores comienzan a desvanecerse. Que el Señor nos regale la oportunidad de confesarlo una vez que lo hemos reconocido, ya no como un fantasma, sino como quien es, el Hijo de Dios hecho hombre. Amén. Levantemos confiados nuestros ojos al Señor, que ha enviado a su Hijo al mundo y con Él quiere darnos todos los bienes. Oremos diciendo: te rogamos, Señor. Por la Iglesia que, iluminada por el nacimiento de Cristo, goce de paz abundante y sea para el mundo signo del amor de Dios a los hombres, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el pueblo de Israel, cuyo padre Abraham saltó de alegría por el día de Cristo y cuyos profetas anunciaron su venida, que alcance la salvación que les fue anunciada, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por quienes en estos días de Navidad se sienten solos o tristes, que hallen consuelo en la contemplación de la pobreza de Cristo, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, que alegres por el nacimiento de Cristo, sintamos la urgencia de anunciar el Evangelio a nuestros hermanos, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Creador eterno del universo, que al nacer como hombre has querido ser nuestro Salvador, escucha la oración de tu Iglesia y concédenos con abundancia los bienes que te hemos pedido con fe. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar de tal manera tu majestad con estos dones, que al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación, para iluminar con su luz a todos los pueblos, ya que al manifestarse Él en nuestra carne mortal, nos has restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Constancio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Unidos en el amor de Cristo, por el Espíritu Santo que hemos recibido, dirijámonos al Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guardan para la vida eterna. Amén.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y ahora, como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Señor, que tu pueblo, al que diriges con variados auxilios, obtenga de tu misericordia la ayuda presente y la futura, para que recibiendo el necesario consuelo de las cosas pasajeras, más confiadamente aspire a las eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amado. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes, vocaciones religiosas y misioneras, según tu corazón. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya. Amén. Caminando desde Oriente se acercan los reyes. Caminando desde Oriente se acercan a Belén. Caminando desde Oriente ya llegan a Betlén. Caminando desde Oriente al niño quieren ver. Los reyes traen oro, incienso y mirra, y entregan sus tesoros al niño rey. También nosotros vamos con los regalos, llevamos al establo pureza y fe. Damos gracias al Señor por habernos permitido participar en esta transmisión. Seguimos en oración por cada una de sus intenciones personales. Buenas noches.